a hablar acerca de el precio de la redención, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Hoy en muchos países del mundo y lugares se recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebran la Pascua de la Resurrección. Pascua que significa paso, lo que nosotros entendemos como el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para continuar con nuestro mensaje, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 44. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como podemos ver, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual experimentó, fue extremo. Él sabía que tenía que morir por la humanidad. Por eso le pedía a su Padre que si hubiera otra forma de que el mundo se salvara, Él no pasara por ese tremendo dolor que tendría que pasar. El Señor nos ayude a nosotros para entender, porque hoy en día la gente celebra muchas veces algo que no sabe lo que está celebrando. Y hacen cada cosa que es para nosotros como los cristianos imperdonable, porque hacen toda clase de fiestas y cosas porque es feriado, porque hay días, fines de semana largo, y aprovechan para hacer toda clase de cosas y ni siquiera se preocupan de buscar información acerca de qué se trata lo que se está celebrando, por qué hay estos días feriados. Pero vemos que Jesucristo, Él se resignó a la voluntad de Dios. Para los que no saben, ese sudor de sangre que caía del rostro de Jesús se llama hematidrosis. Y esto ocurre cuando las glándulas, los vasos, esos vasos sanguíneos que alimentan a las glándulas sudoríparas, resulta que se rompen. Y al romperse, entonces estos se mezclan con el sudor y caen esas gotas de sangre. Esto ocurre cuando las personas están en un extremo dolor, cuando están en un extremo, una situación terrible. Jesús sabía lo que tendría que pasar y por eso Él estaba su carne, su parte humana, estaba sufriendo de una manera extensa, por lo cual entonces le ocurrió aquello. Vamos a leer entonces en el capítulo 23, versículos 33 y 34 del Evangelio de Lucas, y dice de la siguiente manera: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesucristo sabía que aquellos que lo crucificaban estaban cegados, tenían ceguera espiritual y ellos no sabían realmente que era el Hijo de Dios. Por eso el Señor, en su misericordia y en su corazón, pedía que Dios les perdonara ese tremendo pecado que estaban haciendo. Hoy día es aún peor. Hay muchos que después de haber recibido al Señor como su Salvador, se han vuelto atrás.
Y hay muchos que no saben lo que están celebrando. Solo les importan que son feriados, días de descanso. Y celebran a su manera, haciendo toda clase de pecados, porque tienen tiempo para hacerlo. Y hablando sobre la crucifixión de nuestro Señor, vamos a leer entonces en Mateo capítulo 27, versículo 32 al 54. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamando a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amables oyentes, meditando en todos estos acontecimientos, quizás para algunos sea mentira, sean fábulas. Pero para los que hemos creído en el sacrificio y en todo lo que se ha comprobado que existe, porque sabemos que los profetas habían anunciado no solamente lo que iba a ocurrir con Jesús, que iban a hacer, que iba a sufrir para poder pagar el pecado de la humanidad. Pero nosotros sabemos que en el fondo de nuestra alma y nuestro espíritu, que proviene de Dios, sabemos que esto es real. Para nosotros como hijos de Dios es doloroso pensar y ver lo que Jesucristo sufrió. Hay personas que han hecho películas para tener ganancias acerca de esto tremendo, doloroso, que yo creo y sé que es así, que nadie es digno de tomar siquiera el lugar del Señor. Nadie puede tomar el lugar del Señor porque el sufrimiento que se expresa muchas veces en las películas es algo ficticio, algo que la persona no está pasando. Pero sabemos que Jesucristo sufrió por nosotros. El látigo que castigó sus espaldas, esa corona de espinas que se puso sobre su cabeza, el cual sabemos que tiene que ser muy doloroso. Aquellos clavos en sus manos y en sus pies, todas aquellas cosas que Jesucristo pasó, era lo que nosotros teníamos que pasar. Era el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Muchos hablan y dicen: nuestros primeros padres pecaron. ¿Y cuál fue el pecado? La gente muchas veces pone muchos nombres al pecado, pero fue la desobediencia. Fue desobedecer al Creador. Pero fuera de la desobediencia se añadieron muchos pecados a través del tiempo que fue pasando. La gente fue cometiendo. Abel fue muerto por su hermano. Y allí hubo envidia, hubo cuántas cosas, cuántos pecados que hasta el día de hoy entorpecen la mente del ser humano y no buscan la solución a eso que tienen en su mente, sino que delinquen, siguen delinquiendo y haciendo toda clase de maldad, sabiendo
y escuchando muchas veces que hay una solución, que hay algo que pueden hacer, que pueden acercarse a Dios, que pueden cubrirse con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para ser limpios del pecado. Pero no, el hombre es testarudo, porfiado, y no piensa que en el futuro tendrá que dar cuenta ante la presencia de Dios. Como decía, para nosotros es doloroso saber todo lo que el Señor sufrió por nosotros. Pero al mismo tiempo sentimos el gozo de saber que alguien pagó la cuenta que debíamos. ¿Cómo no poder estar contentos? Por una parte, sintiendo el dolor, y por otra parte, agradecidos, porque tenemos un Redentor, porque Él pagó para que nosotros fuéramos libres del pecado. Y ahora, ¿por qué? No solamente eso, sino que Él no murió, sino que también resucitó. Y podemos decir gloria, podemos decir aleluya, podemos decir grande y poderoso es Dios, porque nos dio un Salvador, el cual vive y que nos defiende cada día. Dice que Él está al lado de su Padre y le dice, yo morí por Él. Qué grande, qué maravilloso es poder entender esto. Hay muchas personas que no quieren, cierran sus oídos y no quieren escuchar y dicen que es mentira. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Esto es real. Vamos a leer entonces una vez más, vamos a pasar a la Sagrada Escritura y vamos a leer en Mateo 28, capítulo 28, versículo 1 al 7, dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro, y hubo gran terremoto, porque un ángel del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Qué maravillosa noticia recibieron aquellas mujeres que iban a ver el sepulcro, a llorar allí a su Señor. Y ellas le creyeron al ángel y ellas fueron a avisar lo que estaba sucediendo. Por eso algunas personas dicen que las primeras evangelistas fueron las mujeres, pero esos son dichos de personas. Entonces, como decía, que se ha comprobado que las Sagradas Escrituras son verdad y que hay muchas cosas que ahora están pasando y que cosas que ya han pasado son reales, porque los profetas las habían anunciado con anticipación. Dios había mostrado a aquellos hombres de la antigüedad lo que ocurría en esta época. Por eso que es importante que nosotros creamos que definitivamente Jesucristo es el Salvador y Redentor de la humanidad. El precio que pagó fue demasiado grande, fue demasiado caro, que Él pagó para rescatarnos. Bueno, ya conocemos entonces el verdadero significado de la Pascua. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo, esperamos nosotros, como ministerio, que usted también celebre esta fiesta con respeto, como hijo de Dios, con cautela, poder celebrar y agradecer también a Dios una vez más lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Y si usted no cree, le instamos a que crea que esto es real y que un día va a tener que dar cuenta ante la presencia de Dios. Y le pedimos que usted reflexione para que así pueda también ser parte de la iglesia del Señor.
Le pedimos entonces que usted, señor, señora, señorita, joven, el que está escuchando, pueda reflexionar y así, porque puede ser muy tarde, cuando usted quiera arrepentirse, ya va a ser muy tarde, porque la palabra bien dice que mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Cuando ya la vida se acabe, ya no hay vuelta atrás. Por eso le recordamos, Jesucristo murió en la cruz, castigado, resucitó, murió y resucitó. Y vendrá. Eso es lo importante también, que lo podamos saber. Él viene por aquellos que compró a precio de sangre, a aquellos que le recibieron como Señor y Salvador de sus vidas. A esos viene a buscar. Y se los llevará a donde no habrá más llanto, no habrá dolor, y habrá una vida hermosa, pacífica y agradable. Dejamos en sus manos entonces este mensaje para que usted reflexione y vea qué puede hacer. Ahora vamos a orar para que pueda entonces entregar este mensaje como corresponde. Padre de la gloria, en esta hora hemos hablado de su palabra, del sacrificio maravilloso que pudimos nosotros tener al poder saber que tenemos un Dios, un Redentor, un Salvador, el cual ha pagado por nuestros pecados, y que nosotros estamos contentos de saber que tenemos vida eterna, porque sabemos, Padre Santo, que usted compró nuestro espíritu, nuestra alma está, Señor, respaldado por su mano poderosa, por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Pedimos que usted toque los corazones de aquellos que están dudando, toque los corazones de aquellos que están sufriendo y no saben qué hacer, pero que puedan recibirle como Señor y Salvador, para que sus almas sean sustentadas, Señor, sean liberadas, sean fortalecidas, Padre. Bendito Salvador, creemos y confiamos en su palabra, que ella es poder de lo alto. Rogamos su bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.